José Luis Bonochin, transmitiendo desde este espacio de contención y expansión personal, desde este espacio de contención interna. ¿Qué tal? Esta noche, bueno, aquí donde estoy son las 3 de la mañana, estoy en Lisboa, y bueno, pues sintonizándome con el horario acostumbrado, he decidido no dejar grabada esta sesión, sino mantenerla en vivo, y para ello, pues hice los arreglos necesarios para estar disponible a esta hora, a las 3 de la mañana. De hecho, no me he ido a dormir porque si no, sabía que me iba a quedar dormido. Y bueno, di una clase hace una hora para nuestra certificación. Ok, el tema de hoy tiene que ver con las espirales en el tiempo. Voy a abordar este tema de una manera breve, pero es muy, muy importante porque seguramente te habrá pasado a ti o a alguien a quien tú conozcas que de repente hay situaciones que se repiten como en ciertas temporadas o en ciertos meses del año o en ciertos años. Por ejemplo, ¿no? Te voy a hablar de mi caso. Hace muchísimos años, quizá cuando yo tendría como 20, 21 años, en un mes de febrero me operaron de los pies. Tenía un problema con los ligamentos de los pies. En ambos pies pues, me tuvieron que operar 3 operaciones de cada lado. 3 o 4 operaciones de cada lado. Entonces el tema es que fueron 8 operaciones de un golpe. Aquello fue tremendo porque primero usé plantillas ortopédicas por mucho tiempo, por muchos años, hasta que llegó un momento que ya no me servían y el dolor era enorme. Y mis pies estaban destinados pues a quedarse tiesos, fijos, ¿no? Encontré un médico que el médico se llamaba Ramón Alujadeu, un hombre ya grande, ahora seguramente ya debe de haber fallecido. Esto fue en los años 80. Y bueno, total, en lo que son peras o manzanas, me operó en el mes de febrero. No sé, habrá sido por ahí de los primeros días del mes de febrero, a lo mejor. El tema es que a partir de ahí ocurrían muchas cosas en mi vida que tenían que ver con el progreso, con el avance, y en el mes de febrero. Después, años después, pues bueno, yo me casé muy joven. Pues estudiaba, trabajaba y pues me hacía más práctico vivir con mi pareja, pero pues en aquella época pues no quiso vivir conmigo a menos que se casara, ¿no? Entonces nos casamos. Y fue en el mes de febrero, nos casamos un 2 de febrero. Y así pasaron muchas cosas, empecé a trabajar en una empresa el mes de febrero, al mismo tiempo que estudiaba la carrera de psicología. En el mes de febrero conocí al doctor Greenberg, empecé a entrenar con él. Porque tenía yo ataques de pánico, habrá sido eso en el 90. Luego también en el mes de febrero del 94 empecé a trabajar con él. Y así, cada febrero me pasé, o sea, no cada año, pero cada cierto tiempo, me divorcié, me separé, y luego en algún momento la nueva pareja que tuve había nacido el 1 de febrero, ¿no? O sea, antes celebraba el 2 de febrero mi aniversario de bodas, ahora celebro el 1 de febrero el nuevo, el cumpleaños de mi esposa. Y así pasaron muchas cosas, me volví a divorciar, me volví a separar en el mes de febrero. Y al siguiente año que me separé, bueno, dando una charla, una conferencia para 400 personas en Aguascalientes, así en plena conferencia, se me paralizó la mitad del rostro, ¿no? Tenía que ver con un tema emocional, tenía que ver con diferentes factores. ¿Qué más? Bueno, todo esto viene en el libro. Además, ¿para qué te invento? Mira, si lo tengo aquí a la mano, y justamente está abierto como por esa zona. ¿Para qué invento si aquí está? Bueno, este fue un ejemplo que yo puse porque era un ejemplo de primera mano para mí. O sea,
era lo que tenía yo más documentado, pero es algo que yo he visto con mucha gente. Mira, aquí está. Dice, lo de la operación fue en febrero del 82, luego lo del primer matrimonio fue en febrero del 86, y luego empecé mi entrenamiento con David Parra sobre el tema de cognición corporal en febrero del 89. Empecé a trabajar, a entrenarme con el doctor Grimmer en el 90, febrero del 90. Luego, en febrero del 94, el doctor Grimmer empezó a trabajar con él. En el 95, en febrero del 95, cuando él desapareció en el 94, empecé mi entrenamiento con monjes tibetanos. Febrero del 96, febrero del 97, febrero del 2001, febrero del 2010. Y lo interesante es que este libro lo terminé de escribir en febrero del 2022. Entonces, ¿cómo se pueden abordar este tema de las espirales del tiempo? Trata de identificar en tu caso o en alguien que tú conozcas momentos o circunstancias que se repiten de manera parecida bajo ciertas características. Puede ser en el tiempo o puede ser bajo ciertas condiciones. Bueno, desde el ángulo, desde el punto de vista místico y psicológico, por ejemplo, en la psicología Gestalt, esta psicología que se popularizó en los años 70 por Fritz Perls y hay toda una escuela fenomenológica en la que se le conoce como psicología Gestalt y luego evoluciona en California, en las escuelas de Esalen y todos estos movimientos, y finalmente se vuelve muy, muy popular. En la psicología Gestalt se habla de gestalts abiertas. ¿Qué son las gestalts abiertas? Las gestalts abiertas son como situaciones que no se concluyeron, necesidades que se quedaron pendientes. Ahora en las formaciones de, ¿cómo le llaman a esto? Neuroemoción, pero tiene otro nombre, biodescodificación. Hablan de un bioshock. El bioshock es justamente una necesidad, algo que se quedó abierto, que no cerró, un tema pendiente a nivel emocional, pero que es muy intenso. Hay otro término psicológico poco conocido que fue ampliamente explorado por la dianética y la cienciología, que aunque son muy cuestionadas, ellos tomaron una gran cantidad de conocimientos de diferentes escuelas psicológicas y le sacaron mucho partido. Y uno de estos conceptos es el concepto de engrama. El engrama es una construcción a nivel sensorial, emocional, psicológica, que tiene significados emocionales que no están cerrados, que están pendientes. Estos engramas son los que de alguna manera, al igual que las gestalts abiertas, estarían como tratando de repetir un patrón una y otra vez, inconscientemente. Más allá del tiempo y el espacio, están repitiendo, repitiendo, repitiendo. Bueno, en la psicología hindú, en la filosofía hindú, no recuerdo cuál es el nombre exacto, pero bueno, la psicología Vedanta hindú, que tiene pues, más de 5,000 años de antigüedad, hay un concepto que se le conoce como samskaras, así como suena, samskaras, con K. Bueno, los samskaras son construcciones, tienen dos conceptos, samskaras como votos, como ceremonias importantes, o samskaras como temas, cargas de información. Estas cargas de información significan algo así como completar lo que se quedó incompleto, lo que es necesario cerrar. Entonces, estos samskaras, en esta psicología Vedanta o en esta filosofía Vedanta, se plantea que son como
cápsulas de información almacenadas en el canal central, en este supuesto canal central etérico o energético. ¿Ok? Bueno, recordemos que a nivel de las diferentes culturas y de los diferentes tiempos, hay diferentes abordajes sobre la salud, por ejemplo, ¿no? Como en el caso de la acupuntura, que habla de carriles o de líneas o de tejidos energéticos, a los que llaman meridianos, y que bueno, hasta hace poco había gente que decía, no, estos son supercherías, pero no, se pueden demostrar, hay conductibilidad eléctrica en los meridianos, ¿no? Bueno, en el caso del canal central, pues se habla también de componentes como chakras, que son los transformadores o biogeneradores del cuerpo, pero estos chakras, como son descritos en la filosofía hindú, corresponden físicamente a la zona geográfica que tiene que ver con glándulas, con todo el sistema endocrino, ¿no? Y con todo un tema hormonal. Por ejemplo, la tiroides tendría que ver con el chakra de la garganta, ¿no? El timo y el corazón tendría que ver con el chakra justo del corazón, el tercer ojo, la pituitaria, etcétera, ¿no? Bueno, los samskaras son construcciones de información que se quedaron pendientes. Una persona que en un momento traumático no logró cerrar, no logró liberar un tema, por lo que razón que quieras, ¿no? Entonces, eh, hay un vidente, hoy que ya murió, pero que está muy documentado, que se llama Edgar Cayce. Edgar Cayce, Cayce así con Y, Cayce. Edgar Cayce era un hombre que entraba en trance y mientras él estaba en trance alguien anotaba y él podía diagnosticar a personas con enfermedades determinadas. Esta persona tiene un problema en la columna vertebral, en la tercera cervical, como que entraba en una onda tipo médico y podía diagnosticar qué tenía y cuál era el tratamiento. Bueno, Edgar Cayce dejó un libro llamado Múltiples Moradas. Múltiples Moradas. Entonces, bueno, es larga la historia de Edgar Cayce, pero el tema es que es un hombre que descubre, él era fotógrafo, pero descubre que cuando alguien lo hipnotiza, cuando alguien lo hipnotiza o lo mete en trance, él puede entrar en esta frecuencia en la cual diagnostica a la gente físicamente. Estamos hablando de principios de los 1900, una cosa así, y él casi funcionaba como una máquina de rayos X o como una tomografía, ¿no? Bueno, y diagnosticaba cosas impresionantes, pero dejó un libro llamado Múltiples Moradas, Múltiples Moradas. Y en este libro él habla de cómo personas que tienen problemas en esta vida, problemas físicos o problemas de algún tipo, están relacionados con aspectos que se quedaron pendientes o abiertos en otra vida. Por ejemplo, ¿no? Describe el caso de una mujer que hay que revisar este libro, pero una mujer que frecuentemente tenía como ataques de angustia y sentía que se asfixiaba y en verdad estaba a punto de asfixiarse una y otra vez. Entonces él la diagnostica y dice, bueno, esta mujer murió ahogada en un accidente con un barco, con un velero, una cosa así, cayó al agua y murió ahogada. Y es algo que no ha liberado, que necesita resolver. Entonces, básicamente se refería como a liberar esa emoción que se quedó pendiente, ese momento traumático. Es como un estrés postraumático que no se liberó, ¿no? Entonces, el caso de este libro de Edgar Cayce es muy interesante porque son casos documentados y son, pues, que te gusta, como 50 casos o más, no sé. Y te describe muchísimos detalles, ¿no? Entonces, esto corresponde a las gestalts abiertas de la psicología gestal, a los engramas de los que hablan algunas posturas psicológicas o a los samskaras. Entonces, precisamente el tema de los samskaras está muy relacionado con lo que sería el software o la mecánica de lo que en Oriente se conoce como el karma.
Y aquí viene algo interesante, ¿no? El karma estaría relacionado con temas pendientes, con aspectos psicoemocionales que se quedaron, o psicocorporales, bueno, temas que serían psico, neuro, inmuno, endocrino, pendientes. O sea, no se cerraron. Y este aspecto que tiene que ver con lo psicológico, con lo neuronal, con lo inmunológico, con lo endocrinológico, tiende a hacer que se repitan una y otra vez patrones para resolverse. Entonces, en el caso de el budismo y del hinduismo, se habla del karma. Y el karma puede estar muy ligado al tema de los samskaras. Los samskaras, a su vez, tienen como tres componentes. Un componente conductual que se quedó pendiente, le llaman grillas. O sea, algo que necesita liberarse, el llanto que no se expresó, el coraje que no salió, la desesperación que se quedó atorada, la alegría que nunca se liberó, sea lo que sea, esas grillas. Y a su vez, eso en un componente llamado vasanas o vasanas. Los vasanas son como componentes racionales que se vuelven obsesivos, repetitivos una y otra vez. Entonces, la crilla, esa conducta se repite y se repite hasta que se libera, o esos vasanas se repiten y se repiten hasta que se liberan. Entonces, la forma en que se abordan estos samskaras desde diferentes ángulos es a través de rituales o cuando estás haciendo trabajo espiritual. Por ejemplo, cuando consumes ayahuasca o cuando consumes peyote o cuando haces un trabajo psicocorporal o cuando haces mucha meditación o haces mucha oración. Lo que plantean en todas estas escuelas es que al entrar un gran flujo de energía, estos samskaras es como si reventaran y entonces se libera, tienes el chance de que se libere esto que se quedó pendiente. Y cada vez que aparece en tu vida es como un intento de liberación, como de resolución, como si fuera el chance de resolverlo. Pero si no lo resuelves, se vuelve a encapsular y va a volver a aparecer en situaciones similares. Y por eso que se repite constantemente bajo ciertas condiciones. Entonces, lo que hacemos con Shinterji es que a través de los ejercicios y los empoderamientos de diferentes culturas que tenemos, estos samskaras de repente aparecen, se liberan, pero no solo se liberan, sino los asimilas. Asimilas qué es lo que te está pasando. Claro, no está tan fácil. Una vez que se liberan, te generan un poco de caos o mucho caos. O muchas veces la gente que llega con nosotros ya llega en ese remolino que ya está viviendo y lo único que hacemos nosotros es encauzar ese remolino y ayudar a la persona a aprovechar esa energía para que le saque partido, el mejor partido a ese caos. Obviamente, en el modelo de Shinterji hay una sistematización a nivel físico, mental, emocional, espiritual y energético de estos elementos. O sea, no creas que es tan improvisado. O sea, atrás de esto hay más de 30,000 horas y sesiones individuales. O sea, más de 30,000. Yo estuve uno a uno con alguien, ¿no? Y estamos hablando de por lo menos 28 años de investigación, desde que desapareció el doctor Grimberg para acá, pero te podría hablar desde 1990 para acá, ¿no? O sea, y podría decirte que por lo menos en estos veintitantos años de dar conferencias, pues tú calcula que al menos mi gran parte de mis conferencias eran con 500 personas, con 1,000 personas para diferentes empresas. Y al año, pues por lo menos, así, tranquilamente, por lo menos daba 10, ¿no? O sea, estamos hablando de 10,000 personas al año. Entonces, en todos estos años, por lo menos te puedo decir que he trabajado con grupos al menos de unas, pues, no sé, 100,000 personas en todos estos
en todo este tiempo, quizá más, ¿no? Pero lo importante aquí es el fenómeno humano en prisiones, en asilos, porque bueno, trabajé en prisiones, no una ni dos, muchas, en asilos con migrantes, inmigrantes latinos en Estados Unidos, particularmente en Texas, mucho, con mexicanos, sudamericanos, centroamericanos, etcétera, y con migrantes judíos en México. Entonces, lo que te quiero decir es que esto me dio la oportunidad de estar frente a frente al sufrimiento humano en diferentes características. Desde los tiraderos de basura de Santa Cruz, en la Ciudad de México, hasta una casa en Miami con la que casi pues me mandaron el boleto de avión, me recogieron en el aeropuerto, me llevaron en lancha y demás, ¿no? Entonces, he tenido la oportunidad de ver gente de todo tipo, desde criminales hasta millonarios, y darme cuenta que el sufrimiento humano es el sufrimiento. O sea, en el sufrimiento somos como carnales. Unos sufren porque no tienen que comer, y otros sufren porque están atorados en una emoción, y otros sufren porque teniéndolo todo, algo falta en su corazón. Es como si estuvieran vacíos y no encuentran sentido. Entonces, el sufrimiento humano, como se plantea en el budismo, puede tener diferentes causas, ¿no? Diferentes venenos, dicen ellos, en el pasado, en el presente o en el futuro. Dicen en el pasado, pues tiene que ver con el resentimiento, la ira, la culpa; en el futuro con la preocupación, el apego; y en el presente con la ignorancia y la inconsciencia. En realidad hay cualquier cantidad de situaciones que nos generan sufrimiento y carencia. Ese sufrimiento se traduce en algo que falta, que no está cerrado, tiene que ver con significados. Los significados se los damos nosotros, pero no es algo consciente, es muy inconsciente. Y ese sufrimiento llega un momento en que se vuelve tan sólido, es tan palpable, pareciera que aquí está. Pero de pronto te das cuenta que está vacío, que no hay nada ahí. Pero que ese vacío, que es de donde viene todo, genera una gran cantidad de experiencias. Entonces, para ello es muy importante, por ejemplo, en estos talleres que damos como el MASH, la meditación autolusiva Shinterji, o Shinterji 7, que son estos ejercicios, que todo esto lo vamos a ver en julio, o el efecto dominó Shinterji, le llamamos EDOSH, el efecto dominó Shinterji. Como un aspecto chiquito desencadena una gran cantidad de elementos para bien o para mal. Entonces, la clave de todo este asunto está en que puedas recuperar tu centro aún en medio del caos. Repito, recuperar tu centro aún en medio del caos. Tú imagina un tornado, un huracán. Por fuera todo está de cabeza, pero por dentro hay un balance, hay un punto de equilibrio, de paz. De tal manera que si el tornado se mueve, también aquello. Bueno, en Shinterji trabajamos con el caos, y lo que le enseñamos a la gente, lo que hacemos para nosotros mismos. Yo pareciera que cada día me muevo en medio del caos, y pues no siempre es tan agradable. Y lo primero que necesitas aprender es a conservar la calma, a mantenerte, pues si no en peace and love, por lo menos sobre tus dos pies. A eso le llamamos afrontamiento, ¿ok? Que aprendas a afrontar la realidad como es, aunque se esté cayendo la casa, aunque se esté cayendo todo, que puedas mantenerte más o menos en equilibrio y a flote. Entonces, esta sesión o esta charla de hoy está dedicada a decirte, bueno, esas cosas ocurren, no estás loco, no estás loca, ocurren, tiene una razón, tiene una explicación y tiene una forma de ser abordado. Es importante abordarlo de una manera integral, porque
porque no basta con verlo desde un ángulo, hay que verlo a nivel fractal, en las diferentes dimensiones. Y por eso es que en el caso de Shinterji, y todo lo que hacemos es aborda diferentes dimensiones de una manera integral. Por eso decimos que nuestro trabajo es cuántico, holográfico y fractal, como la teoría de Nassim Haramein, ¿no? Cuántico, holográfico y fractal. Bueno, el punto es que no basta con los conceptos. O sea, aquí no basta con explicarlo y echarte un rollo. No, no. Hay que aprender a manejarlo. Y eso es lo que trato de decirte hoy. Que cuando te ocurra, pase lo que pase, no pierdas la cabeza. Y si la pierdes, recupérala. Póntela otra vez y recurre a algo que te dé esperanza, que le dé sentido a tu vida. Pide ayuda a ese poder superior, como tú lo entiendas. Pide ayuda a tu red de apoyo, a la gente en la que confías, cuando sientas que estás perdiendo la cabeza, porque en esos momentos la gente se quiere suicidar literalmente o le pierde sentido a todo. Entonces, pide ayuda, apóyate en gente y es muy importante que si es algo que te ocurre frecuentemente, entonces trates de prepararte porque son momentos de crisis que sabes que van a venir, momentos de crisis que están moviéndose ahí. Y por ello es importante que aprendas este tipo de prácticas que te van a dar equilibrio. En el caso de Shinterji, pues, ¿qué tenemos? Constantemente tenemos talleres con los que estamos enseñándole a la gente dos tipos de cosas. Uno, la subsistencia del día a día, o sea, sobre cómo mejorar tus relaciones, cómo mejorar la relación con el dinero, cómo mejorar tu salud, etcétera. O sea, son temas del día a día. Y dos, esta conexión que nos involucra con el campo cuántico, con la estructura del vacío cuántico, con eso que es lo más puro y sagrado. Así le llamamos, ¿no? Por no ponerle un nombre. No podemos decir Dios porque pues, aquí hay gente de todo tipo. Católicos, cristianos, budistas, musulmanes, ateos, judíos. Entonces, mejor nos referimos a la fuente de todo, o a lo más puro y sagrado, o a lo esencial, o a ese poder superior, etcétera. Como los alcohólicos anónimos, ¿no? Pero el tema es que sepas que si eso tiene estructura y tiene conciencia, pues te va a ayudar. Pero es muy importante que nadie, absolutamente nadie puede venir a resolver lo que te toca a ti. Entonces, el primero, la primera que tiene que ayudarse eres tú. El primero, la primera que tiene que ayudarse eres tú. Y a partir de ahí viene el juego. Entonces, hay momentos en los que vas a sentir que el mundo se te viene encima y vas a necesitar ampliar dos cosas: tu conciencia, tu capacidad de percepción y tu energía. Eso es lo que hacemos conscientemente. Incrementar tus niveles de energía y de conciencia para crear nuevas realidades. Pero lo hacemos basado en evidencia científica y en experiencia. ¿Qué significa esto? Pues que la experiencia es todas estas investigaciones y todas estas sesiones de las que te hablo, ¿no? Okay. Y la investigación, la evidencia, pues son nuestros experimentos que nos permiten identificar hasta dónde sí y hasta dónde podemos hacer tal o cual cosa. Ahora, hay una gran cantidad de herramientas que funcionan como cuáles, o sea, desde el lado académico y ortodoxo, como sería la medicina alópata, la psicología académica, la psiquiatría, ¿no? O sea, digo, dentro de todo, sí tienen una utilidad y tienen un balance, ¿no? En la psicología clínica, pues está el psicoanálisis, el conductismo, lo cognitivo-conductual, el humanismo, lo transpersonal. Y la psiquiatría, bueno, pues tiene algunas opciones. Es una pena que muchos psiquiatras no conocen mucho sobre psicoterapia y nada más dan medicamento. Pero esos medicamentos pueden ser útiles para momentos muy específicos como son las depresiones profundas o la esquizofrenia o algunas obsesiones o temas de ansiedad. Pero además de la medicina, la psicología y la psiquiatría, además de ello, tienes la parte complementaria, donde están
Las constelaciones familiares, la acupuntura, la homeopatía, la biodescodificación, el Access Consciousness, el método Yuen, el Reiki, el masaje, esto, la cábala, esto, aquello, lo otro. O sea, creo que por primera vez en la vida tenemos todo a nuestro alcance. Pero no todo es para todos. O sea, es importante que encuentres lo que a ti te viene bien y que seas muy realista. Si no te funciona, pues sigue buscando, ¿sí? No caigas ni en el pensamiento mágico ni en el fanatismo. Entonces, lo que estoy tratando de decirte es que estos problemas que se repiten y se repiten tienen causas y van a tratar de completarse física, mental, emocionalmente, etcétera. Es importante que encuentres algún terapeuta o algún grupo que te dé soporte, que te dé apoyo, que te dé estructura para esos momentos tan difíciles. Pero es muy importante que estés muy atento, muy atenta a no caer en el fanatismo, sobre todo con grupos religiosos que generan fanatismo y que se aprovechan de esa fragilidad, primero para sacarte grandes cantidades de dinero, ¿no? Desde iglesias donde pasan con cubetas, porque de repente sentiste pues, que hay una fuerza ahí muy grande, pero pues que hay que entrarle con, no sé. El tema no es el dinero, el tema es el fanatismo y el miedo, ¿ok? Entonces, la única protección que tienes para ello es la autorresponsabilidad, que cuides de ti. Entonces, bueno, en términos muy generales, por ahí va el tema. Hay aspectos que están abiertos y que requieren cerrarse. Existen, por ejemplo, algo como el MDR, que el MDR significa algo así como Eyes Movement, MD, como, no recuerdo qué es exactamente la D, sino es algo así como de Partinal, no me acuerdo qué es. Pero bueno, el tema es que el MDR son movimientos oculares, son una terapia con movimientos oculares, donde a través del entrenamiento de los ojos te ayudan a borrar, a resignificar y a reconfigurar patrones traumáticos. Es una terapia muy poderosa diseñada por Francis Shapiro, una neuróloga que después fue plagiada en Estados Unidos, alguien se apoderó de su sistema. Pero el tema es que, pues bueno, ella es la creadora de esto, nadie lo puede negar. Y es muy poderoso, si se hace bien hecho, si recurres a un profesional, esto puede ser sumamente profundo y efectivo, ¿no? Entonces, hay una gran cantidad de opciones, desde los modelos ericksonianos, la terapia gestal, la misma PNL. El tema es que seas tú quien administra esto que estás buscando, la solución. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, te vas a encontrar con gente, como en el caso de los creadores de la PNL, que es una herramienta poderosísima, pero ellos no creen en la psicología, ¿no? Ellos dicen, no, olvídate a los psicólogos. Entonces, mi recomendación es combina, aprovechate, combina, prueba de qué manera puedes tener lo mejor de ambos mundos, ¿ok? Pero sobre todo, hazte responsable de ti. En el 4 de julio, la semana que entra, nosotros iniciamos un taller al que le hemos llamado el efecto dominó Shintergy, E2, efecto dominó Shintergy. Dura un mes, son dos prácticas por semana, una práctica teórica que además lleva una cirugía emocional y una práctica de ejercicios, y son cuatro cirugías y 4 de ejercicios, un mes. Y es justamente para provocar una cadena sincronicidades a tu favor, pero sobre todo busca desatorar aspectos que te han tenido muy bloqueado hasta ahora, ¿no? Y durante el mes de julio vamos a tener el día 10, 11 y 12 un taller gratuito de contemplación autoalusiva Shintergy, basado en el modelo de meditación autoalusiva del Dr. Grimberg. Llamamos contemplación autoalusiva Shintergy y se llama CASH, contemplación autoalusiva Shintergy. CASH 4D, con ese ingrediente secreto para poder percibir las situaciones críticas y mantenerte entero. El CASH 4D es gratuito.
10, 11 y 12. Lo único que tienes que hacer es poner aquí abajo información. Pon la palabra información y te van a mandar información sobre el Cash 4D. Es gratis, 10, 11 y 12 de julio. Y durante el mes de julio tenemos nuestro taller de meditación autoelusiva Shinterji, MASH 1, dura 7 días, y el Shinterji 7, que también dura 7 días. Y son de muy bajo costo, son simbólicos para que mucha gente lo pueda tomar, ¿no? Bueno, son las alternativas que tenemos ahora a la mano. Por ahora, lo que te puedo decir es, el problema de la salud mental en México y en el mundo está creciendo. Entonces es importante que tomes acción, ya sea que tengas ansiedad, depresión, estrés, que tengas alguna obsesión o irritabilidad o lo que sea, tómalo en tus manos. 7 de cada 10 personas están teniendo este tipo de problemas y lo que requieren es ayuda, pero sobre todo autoayuda, administrarse ellos la ayuda y en su momento pues tomar ayuda personalizada. Pero es muy importante que esta ayuda personalizada vaya de la mano con la autoayuda. Entonces nosotros, por ejemplo, yo doy consultas y parte de la consulta pues es que hagas ejercicios, que hagas parte de nuestras meditaciones y que te acompañes en ese tratamiento de manera integral. ¿Ok? Bueno, quédate con todo esto. Espero que te dé como un chispazo de información, porque hay muchísimos casos donde se repite y se repite y se repite algo y uno dice, ¿de dónde salió esto? Bueno, pues no salió de la nada. Tiene una razón de ser. José Luis Buenos Aires, desde este espacio de contención.